Para ganar deseo sin parecer necesitado, hay una sola cosa que entender. Y no es la que estás esperando. No se trata de esconder tu interés. Se trata de que tu interés valga algo y ahora mismo no vale nada porque lo regalas antes de que alguien lo pida. Hueles a necesidad, no por lo que dices, por lo que haces sin darte cuenta. Respondes en segundos. Estás libre siempre. Explicas lo que nadie te cuestionó. Y cada una de esas conductas es una frase completa en un idioma que la otra persona lee perfectamente, aunque nunca lo haya estudiado. Lo que sigue no es un video sobre cómo gustarle a alguien, es un video sobre economía de la atención. Porque el deseo visto de cerca no es un sentimiento que provoques. Es lo que ocurre en la cabeza de otro cuando percibe que hay algo que puede perder. Y tú llevas años eliminando esa posibilidad con tus propias manos, convencido de que estabas siendo generoso. 4 cosas te llevas de aquí y te digo cuando llegan. La primera, ya mismo, ¿cuáles son exactamente las conductas que te delatan una por una para que dejes de operar a ciegas? La segunda llega pronto y explica por qué todos los trucos que has leído para hacerte el difícil fracasan sin excepción. La tercera es la que va a reordenar todo lo anterior, porque existe un punto exacto en el que tu interés deja de sumar y empieza a restar. Y la cuarta, la que de verdad me interesa, llega al final. ¿Qué hacer cuando el interés ya existe? Que es justo donde la mayoría lo arruina todo después de haberlo hecho bien. Empecemos por lo que te delata, porque no es un aura ni una energía, son conductas contables. La primera es la velocidad, no la de responder rápido una vez, sino la de responder rápido siempre, sin excepción, a cualquier hora, en cualquier circunstancia. Una respuesta inmediata aislada no dice nada. Un patrón de respuestas inmediatas dice que no hay nada más ocupando tu atención y eso se traduce directamente a que tu atención no cuesta. Lo que no cuesta no se cuida. Fíjate en la asimetría. Tú crees que estás demostrando interés y lo que estás demostrando es disponibilidad. No son lo mismo. El interés es una elección entre alternativas. La disponibilidad es la ausencia de alternativas y la otra persona no necesita analizarlo para sentirlo. La segunda es la explicación no solicitada. Explicas por qué tardaste, por qué no fuiste, por qué escribiste 2 veces, por qué dijiste lo que dijiste. Nadie te lo preguntó. Ese exceso de justificación revela algo específico y devastador, que ya estás operando como si le debieras cuentas a alguien que no te las ha pedido. Te instalaste solo en la posición de quien rinde informes y una vez que te instalas ahí, ya no hace falta que la otra persona haga nada para tener poder sobre ti. Tú se lo estás administrando gratis y encima le ahorras el trabajo de pedirlo. La tercera es la anticipación. Resuelves cosas que nadie pidió. Detectas el problema antes de que se nombre y lo solucionas para ganar puntos. Esto lo haces porque en algún momento aprendiste que tu utilidad era tu permiso para estar y que la necesidad propia era un estorbo. Pero la entrega anticipada tiene una propiedad que nadie te explicó. Es la única que no genera reciprocidad. No la genera porque llega antes de que exista una petición. Y sin petición no hay deuda. Le regalaste el favor y le regalaste también la posibilidad de deberte algo. Después te vas a sorprender de que no haya agradecimiento. No lo hay porque nunca hubo transacción. La cuarta es la pregunta por el estado del vínculo. ¿Todo bien? ¿Te pasa algo? ¿Estás enojado conmigo? Cada una de esas preguntas parece cuidado y funciona como confesión. Lo que confiesa es que estás monitoreando el vínculo con ansiedad, que tu tranquilidad depende de su humor y que un silencio suyo de 3 horas te desordena el día. Le acabas de entregar el termostato. A partir de ahora, subir o bajar tu temperatura le cuesta 0 esfuerzo y cualquier persona con un mínimo de lectura va a notarlo aunque no lo use. Y la quinta, la más difícil de ver porque parece virtud, la ausencia total de fricción. Nunca dices que no. Nunca hay un plan tuyo que sea más importante, nunca una opinión incómoda. Te volviste terreno blando. Y el problema del terreno blando no es que sea desagradable, es cómodo, por eso te usan, sino que no ofrece ninguna resistencia contra la cual medir el propio deseo. Nadie sabe cuánto quiere algo que no le ha costado nada obtener. Y ahora cambia de asiento porque hasta aquí lo miraste desde tu lado y el lado interesante es el otro. Porque exactamente repele la necesidad. No es crueldad ni superficialidad. Tiene una mecánica y son 3 cosas que ocurren al mismo tiempo en la cabeza de quien la recibe. La primera es que le transfieres una responsabilidad que no pidió. Cuando alguien percibe que tu ánimo depende de sus respuestas, deja de tratar contigo y empieza a administrarte. Ya no puede simplemente contestar tarde porque estaba ocupada. Ahora tiene que calcular qué le va a provocar a tu estado de ánimo el hecho de contestar tarde. Le convertiste algo trivial en una decisión con consecuencias y la gente no desea aquello que la obliga a medir sus movimientos, lo administra, que es una relación completamente distinta y mucho más fría de lo que crees. La segunda es que le quitas el mérito de haberte elegido. Todo el mundo quiere sentir que su elección significó algo,
que fue una decisión suya entre opciones. Pero si tú estabas disponible para cualquiera que se acercara, entonces ella no te eligió, te recogió. Y nadie presume de lo que recogió. Lo que hiciste sin querer fue robarle la historia que podría contarse a sí misma sobre por qué está contigo. Y esa historia es la mitad del combustible de cualquier vínculo. Y la tercera, la más incómoda. La necesidad ajena activa una alarma de cálculo. Cuando alguien da mucho más de lo que recibe, la cabeza del que recibe no piensa que generoso. Piensa esto va a tener un precio. Porque toda entrega desproporcionada anuncia una expectativa desproporcionada, aunque tú jures que no esperas nada. Y esa sospecha, a veces inconsciente, produce distancia preventiva. Te alejas de quien te da de más, no por ingratitud, sino porque intuyes la factura. Junta las tres y entiendes por qué mientras más das, peor te va. No es un castigo injusto del universo, es que estás produciendo obligación, robando mérito y anunciando una deuda futura, todo con el mismo gesto que tú interpretas como cariño. El evangelio de la manipulación está disponible en Sumus Lab. Técnicas asquerosas y oscuras como la lobotomía emocional, la necrosis psíquica, la triangulación y muchas más peligrosas. 49 guías de oscuridad. Escúchalo ya en sumuslab.com. Ahora nombremos el mecanismo, porque hasta aquí solo he descrito síntomas. El deseo no es una emoción que se enciende, es un movimiento. Es lo que ocurre cuando existe una distancia entre donde alguien está y donde quiere estar. Y esa distancia es recorrible, pero no está recorrida. Todo lo que llamamos atracción vive en ese espacio intermedio, no en el punto de partida donde hay indiferencia, ni en el punto de llegada donde hay posesión, en el trayecto. Y aquí está tu error completo en una sola frase. Tú no eliminas la duda de la otra persona. Tú recorres la distancia por ella. Le quitas el trayecto, le entregas el destino sin que se haya movido un centímetro y luego te desconciertas de que no valore lo que tiene cuando la respuesta es aritmética. No valora el movimiento porque nunca lo hizo. Un deseo sin movimiento no es un deseo débil, es una cosa distinta que se parece más al hábito o a la comodidad y que se rompe sin dolor el día que aparece algo que sí exija moverse. Esto explica algo que probablemente ya viviste y no supiste leer. Alguien te quiso con calma, sin drama, disponible y estable. Y a las pocas semanas estabas revisando porque no sentías nada. No fue porque fueras incapaz de amar ni porque estuvieras roto, fue porque no hubo trayecto. Esa persona te entregó el destino en la primera curva y tu sistema no tuvo nada que recorrer. Lo que te aburrió no fue ella, fue la geometría. Y ahora date la vuelta y aplícalo. Eso mismo estás haciendo tú todos los días con quien te interesa. Estás siendo la persona tranquila y disponible que no exige ningún trayecto. Estás produciendo en la cabeza del otro exactamente el mismo vacío que a ti te aburrió. No es un misterio, es simetría. Pero cuidado, porque aquí es donde casi todos toman el desvío equivocado y terminan peor. La conclusión fácil sería, entonces hay que crear distancia artificial, tardar en responder a propósito, desaparecer para provocar, inventar que estás ocupado. Y eso funciona durante aproximadamente 2 semanas hasta que revela lo que realmente es. Voy a explicarte por qué falla. Porque el motivo es más interesante que el consejo. La escasez fabricada y la escasez real producen la misma conducta observable, pero información opuesta. Si tardas 3 horas en responder porque estabas trabajando, tu tardanza es un subproducto de tu vida. Si tardas 3 horas porque contaste el tiempo mirando el teléfono, tu tardanza es una actuación dirigida a esa persona. Y toda actuación dirigida a alguien es, por definición, una forma de atención concentrada en ella. Fabricaste distancia con un método que requiere pensar en ella todo el tiempo. Es el mismo hambre disfrazado y el disfraz se cae siempre porque la actuación tiene costos que la vida real no tiene. Quien está genuinamente ocupado no lleva la cuenta. Quien actúa, sí. Y esa contabilidad se filtra en la exactitud simétrica de tus tiempos, en que tu supuesta ocupación nunca te impide contestar cuando ella escribe primero, en que tu frialdad se desactiva al instante ante la primera señal de interés. Ahí queda expuesto todo. Porque la persona que de verdad tiene una vida no se vuelve súbitamente disponible. Sigue teniendo lo mismo que hacer antes y después de recibir tu mensaje. Entonces, el asunto no es aparentar que tienes algo más importante, es tenerlo. Y esto no es una frase motivacional, es una condición estructural. Tu atención solo puede ser valiosa si es escasa y solo puede ser escasa si tiene demanda de otras fuentes legítimas. Trabajo que te importa, un cuerpo que entrenas, amigos que te reclaman, un proyecto que te quita horas, no como adorno para presumir, sino como reclamos reales sobre tu tiempo. La consecuencia práctica es que cuando esa persona recibe tu atención, está recibiendo algo que fue restado de otro sitio. Eso es lo que convierte un mensaje tuyo en un evento y no en ruido de fondo. Fíjate en el cambio de posición.
No estás administrando la percepción de ella, estás administrando tu propia vida. Y la percepción es una consecuencia. Esa es la diferencia entre operar desde el hambre y operar desde la ventaja. El hambriento diseña su conducta en función de la reacción que quiere producir. El otro diseña su vida y deja que la reacción llegue como efecto. Ponlo en una escena porque en abstracto todo suena razonable y en la práctica es donde te desarmas. Dos hombres coinciden con la misma mujer en la misma reunión. Los dos la encuentran interesante. El primero se sienta a su lado y se queda ahí toda la noche. Le trae bebidas que no pidió, se ríe de todo. Se pierde las otras conversaciones y cuando ella se levanta a saludar a alguien, él la sigue con la mirada calculando cuánto tarda. Al final le pide el número y esa misma noche le escribe para decirle que estuvo increíble conocerla. El segundo habla con ella 20 minutos, se engancha en algo específico que ella dijo, la contradice una vez con calma y después se va con otras personas porque tenía gente a la que quería ver. Antes de irse de la reunión le dice, sin rodeos, que le pareció la conversación más interesante de la noche y que le gustaría continuarla. Le pide el número y escribe 2 días después con una propuesta concreta. Los dos mostraron interés. El primero mostró además que no tenía nada más que hacer, ni con quién, ni ganas de arriesgar una opinión. El segundo mostró interés y, en el mismo movimiento mostró que su atención estaba repartida y que su tiempo tenía dueño. Uno entregó todo lo que tenía en 4 horas, el otro entregó una muestra y se guardó el resto. Y quiero que veas la parte que casi siempre se malinterpreta. El segundo no fue más frío. Fue más claro. Dijo lo que pensaba, se expuso pidiendo y lo hizo sin disculparse. La diferencia no estuvo en la temperatura, estuvo en la cantidad. El primero confundió intensidad con cantidad y en el mercado de la atención esas dos cosas se cotizan al revés. La intensidad sube el valor, la cantidad lo derrumba. Ahora, una capa que casi nadie desarrolla y que te va a ahorrar años. Aprender a distinguir qué te están dando exactamente, porque tú tratas como deseo cualquier cosa que se le parezca y hay al menos 4 señales distintas que se confunden entre sí y que valen cosas completamente diferentes. La primera es entretenimiento. Alguien que responde largo, que se ríe de lo que escribes, que sostiene la conversación durante horas. Se siente increíble y no significa nada por sí solo, porque el entretenimiento se consume en el momento y no cuesta. Está haciendo contenido gratuito. La prueba es simple. Fíjate si esa conversación deriva alguna vez en un plan concreto propuesto por ella o si se queda para siempre en el terreno donde no hay que arriesgar nada. La segunda es validación. Alguien que busca tu opinión sobre cómo se ve, que te cuenta quién más la buscó, que reaparece justo cuando su autoestima anda baja. Esa persona no te desea, te está usando de espejo y los espejos se cambian de habitación sin culpa. El indicador es el ritmo, aparece en sus valles y desaparece en sus picos. La tercera es provecho. Alguien a quien le resultas útil te busca cuando necesita algo que sabes hacer, un favor, un traslado, una resolución. Aquí el patrón es limpio de leer. La frecuencia del contacto se correlaciona con sus necesidades, no con su tiempo libre. Y la cuarta es deseo, que tiene una firma inconfundible que las otras 3 no pueden imitar. Inversión no forzada y con costo. Alguien que reorganiza algo suyo para verte, que propone en vez de solo aceptar, que asume el riesgo de exponerse pidiendo, que te busca cuando está bien, no solo cuando está mal, y sobre todo que te busca cuando no necesita nada de ti. Ese último detalle es el más difícil de fingir y el más barato de comprobar, y con él solo puedes ordenar la mitad de tu vida afectiva. Aplica ese filtro hacia atrás sobre las personas por las que más has sufrido y vas a encontrar algo incómodo. En la mayoría de los casos no perdiste deseo, perdiste entretenimiento, validación o provecho. Nunca tuviste lo que creías estar perdiendo. Duele distinto cuando lo entiendes y duele menos. Si te está gustando este contenido, quiero invitarte a Sumus Lab, nuestra plataforma. Ahí encuentras el material completo, libros, audiolibros, seminarios, todo lo que no cabe en un video. Puedes entrar gratis y ver qué hay. Te va a interesar. Ve y entra a sumuslab.com y disfruta del conocimiento. Llegamos al punto que anuncié. El que reordena todo lo anterior. Existe un umbral exacto en el que tu interés deja de sumar y empieza a restar y no está donde crees. Tu interés es valioso mientras sea información sobre la otra persona. En el momento en que se vuelve información sobre ti, se devalúa a 0. Piénsalo despacio porque es la idea central de todo esto. Cuando eliges a alguien entre alternativas, tu elección dice algo de esa persona. Dice que tiene algo que las otras no. Ese es el halago verdadero y es el único que produce deseo porque le entrega evidencia de su propio valor. Pero cuando tu interés no discrimina, cuando persigues a quien esté disponible, cuando tu atención se activa con cualquiera que te devuelva la mirada, entonces tu interés ya no dice nada de ella, dice que tienes hambre.
Y el hambre ajena no le sube el valor a nadie, se lo baja porque revela que fue elegida por descarte y no por criterio. Ahí está el error de fondo de toda la industria de consejos que consumiste. Te enseñaron a esconder el interés. El problema nunca fue mostrarlo. El problema es que tu interés no está calificado. No hay filtro detrás. No hay nada que hayas rechazado. Y un sí que no viene precedido de ningún no vale exactamente lo mismo que un formulario. Por eso, el movimiento correcto no es esconderte, es seleccionar. Que se note que evalúas, que exista visiblemente la posibilidad de que esto no te convenga, no como amenaza ni como juego, sino como hecho. Estás decidiendo igual que ella y tu decisión no está tomada de antemano y esto tiene una consecuencia que casi nadie soporta. Tienes que estar dispuesto a que no salga, no como técnica de presión, sino de verdad. Porque el instante en que decides internamente que esa persona es tu única opción aceptable, todas tus conductas se reorganizan solas para servir a esa decisión y ninguna cantidad de disciplina externa lo va a ocultar. Vas a ceder en cosas que no querías ceder. Vas a tolerar lo que no tolerarías y ese ajuste continuo es visible desde fuera con una nitidez que te sorprendería. Entonces, si esconderse no funciona y perseguir tampoco, queda la pregunta que nadie te contesta. ¿Cómo se muestra el interés sin que se convierta en una rendición? Porque el título de esto es ganar deseo, no simplemente dejar de perderlo. Y a estas alturas ya deberías sospechar que el silencio absoluto no gana nada. Se muestra con 3 propiedades y ninguna es la temperatura. La primera es que sea específico. Eres increíble no es interés, es relleno y además es intercambiable. Se lo pudiste decir a cualquiera esa misma semana. Me quedé pensando en lo que dijiste sobre tu jefe, porque nadie describe así a alguien que le da igual. Si es interés, porque demuestra que estabas prestando atención de verdad y que procesaste algo suyo en particular. El halago genérico revela hambre, la observación precisa revela criterio y hay un beneficio secundario que no se ve a primera vista. Lo específico no se puede fabricar sin haber escuchado, así que funciona como prueba de que estuviste ahí. La segunda es que sea afirmativo y no interrogativo. Compara. ¿Te gustaría que saliéramos algún día? Con el jueves voy a ese lugar del que te hablé. Vont. La primera, pide permiso para desear. Deja la decisión completa del otro lado y te obliga a esperar veredicto. La segunda declara una intención y ofrece un lugar en ella. Fíjate en que la segunda no es más agresiva ni más presionante. Es más limpia porque asume el riesgo de un no en vez de repartirlo. Quien pregunta en abstracto está intentando conocer la respuesta antes de exponerse y esa cautela es exactamente lo que se lee como debilidad. Y la tercera, la más difícil, que venga sin cobro. La mayoría muestra interés y acto seguido se queda esperando el recibo, manda el mensaje y vigila el visto. Hace el gesto y mide la reacción. Ese monitoreo convierte cualquier muestra de interés en una factura emitida y las facturas producen deuda, no deseo. Muestra tu interés, entrégalo y sigue con tu día. Si vuelve, vuelve. Y si no vuelve, acabas de obtener información barata. Lo que no puedes hacer es entregarlo y quedarte parado esperando cobro, porque en esa espera se ve todo lo que llevas dentro. Junta las 3 y tienes la fórmula completa, interés específico, formulado como afirmación, entregado sin vigilar la respuesta. Eso no parece necesidad, parece criterio con dirección, que es lo único que produce movimiento del otro lado. Ahora vamos a lo concreto, porque hasta aquí es diagnóstico y quiero que te lleves mecánica. Primero, entrega en respuesta. Nunca por adelantado. Esta es la regla más rentable de todas y la más incómoda. Significa que tu inversión sube cuando la de ella sube y no antes. No es cálculo mezquino, es lectura. Un vínculo sano tiene ruido en las 2 direcciones, iniciativas de los 2 lados, esfuerzo repartido. Si tú eres el emisor fijo y ella la receptora fija, no estás en una relación. Estás operando un servicio y los servicios se cancelan sin culpa el día que dejan de ser útiles. Segundo, obliga que las cosas se pidan con palabras frente al suspiro, frente al comentario lanzado al aire, frente a la queja general que flota esperando que alguien la levante. No te muevas. Responde con una frase plana, sin ironía y sin drama. ¿Necesitas que haga algo? Es una pregunta amable y es al mismo tiempo la prueba más limpia que existe. Porque una petición formulada crea reciprocidad. Quien pide reconoce que recibió, mientras que una necesidad adivinada no crea nada. Y ahí está justamente su utilidad para quien te usa. Habrá gente que pida sin problema y habrá gente que se moleste porque le acabas de quitar el mecanismo que le permitía obtener sin deber. Esa molestia es información que normalmente tarda años en aparecer y la acabas de comprar en 6 segundos. Tercero, conserva la salida no como amenaza, como estructura. Mantén tu vida en un estado tal que retirarte sea posible sin destruirte. Si tu único círculo social es el de ella,
Si tus fines de semana no existen sin ella, si tu estabilidad emocional depende de su humor, entonces no tienes salida y todos tus límites son decorativos. Un límite que no puedes sostener no es un límite, es una petición. Y las peticiones se negocian, se erosionan y al final se ignoran. Cuarto, y este es el más fino. Aprende a retirarte sin castigar. Hay una diferencia enorme entre reducir tu inversión porque no hay reciprocidad y desaparecer para provocar ansiedad. La primera es una consecuencia natural y se percibe como criterio. La segunda es una operación dirigida y se percibe tarde o temprano como manipulación y tiene un costo que nadie menciona. Si consigues deseo mediante ansiedad fabricada, lo que obtienes es una persona alterada, no una persona atraída. Su cuerpo va a reaccionar, sí, pero lo que produce es miedo a la pérdida. Y el miedo a la pérdida se apaga en cuanto la persona se estabiliza, dejándote exactamente donde empezaste, pero con menos crédito. Aquí quiero que te detengas, porque esta distinción es la que separa esto de la basura que circula por ahí. Una reacción producida por miedo, por culpa, por aislamiento o por dependencia no es deseo. Puede parecerse mucho, puede darte los mismos mensajes a las 2 de la mañana, pero es información falsa. Y construir sobre información falsa significa que nunca vas a saber si eres deseado o si simplemente eres la salida de emergencia de alguien que está mal. El deseo que sirve es el que aparece cuando la otra persona tiene alternativas reales, está tranquila y aún así elige moverse hacia ti. Cualquier otra cosa es una victoria que no puedes cobrar. Y ahora lo que casi nadie te va a decir, porque casi todos los consejos terminan en el momento en que consigues el interés y ahí te sueltan. El terreno más peligroso no es la conquista, es el día después. Porque lo que pasa cuando por fin percibes que le gustas es que exhalas, bajas la guardia y con la guardia baja vuelve todo lo que habías corregido de golpe y multiplicado, la disponibilidad total, las respuestas instantáneas, la cancelación de tus planes, la explicación anticipada. Interpreta su interés como una meta alcanzada y sueltas exactamente las conductas que lo produjeron. En 2 semanas has desmontado con tus manos lo que tardaste 2 meses en construir y encima con una sensación de alivio, porque por fin puedes ser tú mismo, que en tu vocabulario significa dejar de administrar nada. Fíjate en lo perverso del asunto. No te castigan por perder interés, te castigan por dejar de ser interesante. Y esas dos cosas se parecen tan poco que la mayoría nunca las separa. Lo que hay que administrar después no es distancia, es ritmo. La distancia se administra cuando no te conocen. El ritmo se administra cuando ya te tienen. Y ritmo significa 3 cosas concretas. Significa que tu vida no se reorganiza alrededor de esa persona en la primera semana, porque lo que se construye rápido se percibe como frágil y se abandona igual de rápido. Significa que el acceso a ti crece por tramos y en respuesta a inversión demostrada, no como recompensa por haber gustado. Y significa que conservas territorio propio, no para tener secretos, sino porque un vínculo donde uno de los dos disolvió todo lo suyo, deja de tener 2 personas y pasa a tener una persona y un apéndice. Nadie desea un apéndice. Se le tolera que es distinto. Hay una prueba muy simple para saber en qué punto estás y funciona en cualquier etapa. Pregúntate si podrías dejar de dar. No. Si quieres, si podrías. Si la sola idea de no responder un mensaje, de no ofrecer el favor, de no adelantarte a la necesidad del otro, te produce una ansiedad concreta en el pecho, entonces no estás dando. Estás pagando una cuota para que no te retiren algo. Y si estás pagando una cuota, ya sabes cuál es tu posición en la estructura, aunque nadie te la haya dicho nunca en voz alta. Y ahora el precio de no corregir nada. Porque prefiero que lo veas antes de que te pase. Si sigues operando desde el hambre, no vas a terminar solo. Ese sería un destino relativamente limpio. Vas a terminar acompañado por la clase de persona que necesita exactamente lo que tú das gratis, alguien que requiere un recurso estable, disponible y sin condiciones. Y esa persona va a quedarse. Ese es el detalle cruel. Se va a quedar años porque tú eres cómodo y la comodidad retiene aunque no atraiga. Vas a confundir su permanencia con amor durante mucho tiempo, hasta el día en que notes que nunca compitió por ti, que nunca temió perderte y que jamás tuvo que elegirte, porque siempre estuviste ahí como el mobiliario. Y va a haber un momento peor, que es cuando entiendas que esa dinámica también la construiste tú. No te la impusieron. La ofreciste en el primer mes y la sostuviste durante todos los siguientes. Nadie te obligó a responder en segundos, ni a cancelar tus planes ni a explicarte sin que te preguntaran. Lo hiciste porque creíste que así se compraba el afecto y porque en algún punto de tu historia alguien te enseñó que ser útil era más seguro que ser deseado. Esa es la herida real detrás de todo esto y la voy a nombrar una sola vez sin convertir esto en terapia. Aprendiste que tu necesidad era un problema y tu utilidad era un permiso. Por eso das antes de que te pidan, porque pedir te parece peligroso.
Por eso te anticipas, porque esperar te parece un riesgo. Y por eso te sorprende que nadie te desee cuando llevas años presentándote como un servicio y no como una persona con criterio, con límites y con la capacidad de irte. Lo que cambia el juego no es una técnica, es aceptar que el deseo ajeno no se compra y que todo lo que has intentado hasta ahora era una forma de compra. Regalos, disponibilidad, paciencia infinita, comprensión sin límite. Todo eso son pagos y ningún pago produce deseo. Porque el deseo no responde a la gratitud, responde a la percepción de valor y el valor no se declara, se demuestra con lo que estás dispuesto a rechazar. Cierro con lo que quiero que te quede grabado y no es un truco. Deja de administrar la percepción que otros tienen de ti y empieza a administrar tu atención. Observa antes de invertir. Deja que se muevan primero. Entrega en respuesta y no por adelantado. Obliga a que las cosas se pidan con palabras. Distingue entretenimiento, validación y provecho del deseo real, que es el único que llega acompañado de inversión con costo. Conserva siempre la posibilidad de retirarte, no para amenazar con ella, sino para que tus decisiones sean decisiones y no rendiciones. Y cuando alguien te muestre quién es al primer límite que pongas, créele a la primera, porque te está entregando gratis la información por la que normalmente se pagan 4 años. No tienes que volverte frío, tienes que volverte selectivo, que es lo contrario de la frialdad. Significa que cuando por fin entregas algo, ese algo pesa. El necesitado reparte para que no lo abandonen. El que tiene criterio elige y por eso su elección significa algo para quien la recibe. El deseo no se mendiga y no se fabrica. Se produce solo en la cabeza de alguien que percibe que hay algo valioso que puede perder. Tu único trabajo es dejar de demostrarle todos los días y con cada conducta que no puede perderte jamás. Si este análisis te incomodó, perfecto. Sumus Bestiae no existe para tranquilizarte. Suscríbete al canal, activa la campana y escribe en los comentarios qué mecanismo quieres que diseccionemos después. Aquí no vienes a recibir consuelo, vienes a mirar al depredador de frente.